El Economista, podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista, el periódico que les ayuda a entender sus finanzas. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del eleconomista.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes al podcast del periódico El Economista. Hoy tenemos entre una charla, una conversación entre bursátil y gastronómica, si la podemos llamar de esa manera, con Antonio Treviño, el enólogo de Vitivinícola San Juanito. Antonio, gracias por estar en el podcast del Economista. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando de estos temas. Oye, nos faltó la tabla de quesos y el vinito, pero bueno, imaginemos que nuestros escuchas pueden estar en casa tomándose un vinito con sus quesos, porque vamos a hablar de un proyecto interesante. Me llama la atención cuando empezamos a hacer esto, pues se hacía mucho, me parecía una historia como la Toscana en Italia, pero en Querétaro, especialmente en Bernal, frente a la Peña de Bernal, ¿no? Al tercer monolito más grande de el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito, cómo empiezan ustedes esta aventura. Sí, claro, con gusto. Pues mira, el proyecto empieza como casa de campo. Nosotros cuando llegamos ahí era un pedazo de monte pelón, y pues con la intención de tener algo, digamos, para poder disfrutar ahí en los fines de semana. Construimos las casas y luego tratando de ver cómo hacer, al principio eran 11 hectáreas de terreno, entonces que es mucho para una casa, ¿no? Entonces ver de qué manera podíamos hacer productiva la tierra y hacer el proyecto que pues por lo menos se financiara solo. Y empezamos a explorar ideas. Al principio metimos algo de árboles frutales. Me acuerdo de haberme ido ahí a Yautepec con un agrónomo alemán que sabía muchísimo de plantas. Y la recomendación fue que plantáramos. Me dijo, mira, llévate de todo esto, llévate 2 de cada uno, ponlos, no fertilices, no hagas nada y vamos viendo qué se da. Y pues no se dio nada. ¿No? Bueno, pero vieron. Lo bueno es que no te prometió, ¿no? No prometió, pero llegó la helada ese invierno y barrió con todo prácticamente. Sobrevivieron algunos manzanos y algunos duraznos y así, pero nada, la verdad nos desanimó muchísimo porque pues como que por ahí no iba, ¿no? El tema de poder hacer algo. Tenemos también algo de cría de caballos de salto, que pues digo, apenas casi 13 años después empieza a haber algo de movimiento con eso. Y pues en el Inter yo me acordaba que Querétaro era región vitivinícola, incluso pues ya ves en el escudo del estado de Querétaro, pues hay uno de los cuadritos son unas parras. Entonces pues como que por ahí yo había estado en mis épocas de estudiante, pasé por Toscana. Trabajé en un par de viñedos, ahí uno en la región del Chianti Clásico y otra pues, un poquito más al sur, ahí casi por Siena. Entonces pues le planteé a los socios poner viñedo y pues digo, ya sabes, ¿no? Ay, sí, ¿qué sabemos de viñedo, no? Porque pues digo... Nada más sabemos tomarlo, ¿no? No, y ni siquiera en ese entonces, pues digo, a lo mejor lo que me tocaba con mi abuelo, pero tampoco es que fuéramos grandes conocedores. Entonces, pues bueno, ahí conseguimos quien viniera de Baja California a echar un ojo, a ver la tierra, hicieron estudios de clima, de suelo, todo súper profesional. Nos entregaron un anteproyecto que parecía como tesis de universidad y la conclusión era que no íbamos a poder hacer buen vino ahí en donde estábamos, ¿no? Tenemos varios obstáculos en cuanto al clima y al terreno. Uno de ellos son heladas tardías, tenemos granizo, tenemos lluvias que se empalman con la época de la cosecha.
Entonces, como que todos esos factores sumaron como para que el pronóstico no fuera bueno. En ese Pero entonces, raro, porque si no estamos mal, estás entre Tequisquiapan y Bernal, ¿no? entre La Tequis y parte Bernal. en donde está la ruta del vino de Querétaro, algo que se promociona mucho, muchos viñedos por allá, ¿no? Entonces parecía raro Correcto. que no fuera por ahí. Digo, también en ese entonces, digo, esto fue por ahí de 2009. No éramos tantos los productores en la zona. De hecho, nosotros somos el número 7 que en ese entonces era la ABQ, la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, que ahora es el clúster. Entonces, pues no había tantos. Y pues sí, digo, Querétaro ha sido región vitivinícola de toda la vida. Incluso creo que fueron de los primeros lugares donde las primeras parras que llegaron de España se asentaron en América. Pero, pues bueno, en ese entonces no habíamos acuñado el término como productores a lo que hoy le conocemos como vitivinicultura extrema, ¿Mm? para referirnos al pues, manejo un poco especial ante estos obstáculos, ¿no? Entonces, pues, en ese entonces el proyecto lo abortamos. Tenemos al especialista que nos dijo que no podemos hacer vino y dijimos, bueno, pues tenemos que ser muy necios si nos están diciendo que no podemos, ¿no? Y nos tomó como otro año en retomar el proyecto. Fue en ese entonces que yo me casé y parte de mi luna de miel pasé por Napa y conocí a una persona que trabajaba para uno de los viveros de vid más grandes del mundo, subsidiario de una empresa francesa. Y le conté mi historia y me dijo, oye, pues así como me lo estás contando tú, ¿no? Me dijo, se me hace muy raro porque yo mando mucha planta ahí a la región en donde tú estás. Digo, te voy a presentar con un agrónomo. Ah, bueno, pues órale. Y ya cuando regresé de viaje, fue que estuvimos en contacto con el agrónomo y ya como con menos estudio y así, casi como que manoteó en la mesa y nos dijo, yo me comprometo a que sacamos el viñedo adelante. Y al año siguiente estábamos plantando ya nuestras primeras hectáreas de vid. Plantamos 3 de Malbec, que es como nuestra variedad insignia, y una de Syrah. Ya, y ahí empieza la aventura. A ver, Antonio, platícanos un poco, ¿cuántos tipos de vino producen? Ahorita estamos produciendo 10 etiquetas, de las cuales 8 son tintas, Uh-huh. y 2 rosadas. Una es un rosado tranquilo y el otro es un rosado espumoso. Cuando dices 10 variedades de vino, ¿y cuánto es lo que produces al año? ¿Se mide en la industria vitivinícola en cajas? ¿Cuánto produces para darnos una idea? Pues mira, dependemos de lo que nos entrega el viñedo. O sea, nuestra producción es variable porque solo hacemos vino a partir de la uva que crece en la propiedad. Y hay años que son más productivos que otros. Más o menos debemos de estar alrededor de 35, 38 mil botellas anuales. 35,000, 38,000 botellas anuales. Que, si no mal recuerdo, si estamos equivocados, nos puedes decir, pero ya exportan a Bélgica, Alemania, Estados Unidos. Parecería entonces que es un vino de buena calidad. Sí, la verdad, y a lo mejor un poco contradictorio contra el pronóstico, pero tuvimos la buena fortuna que desde la primer cosecha, que fue en 2013, y por consejo de algunos otros amigos, mandamos el vino a concursar a España, a Bruselas y a Londres, y regresó con medallas. En ese entonces solo mandamos 2 botellas, de las cuales una regresó con medalla de oro y la otra con medalla de plata. Entonces, pues la verdad es que nos animó muchísimo a meterle el acelerador al proyecto. Y pues la primera cosecha la hicimos en la terraza de una de las casas, o sea, con equipo prestado, muy, muy artesanal. Eso sí, toda la familia involucrada, ¿no? No teníamos ni bombas, entonces en nuestra filita de bomberos pasándonos las cubetas y ahí mucha, mucha chamba física. Pero pues después de estos resultados le metimos el acelerador y al año siguiente teníamos ya la bodega y la cava construidas y equipadas. Te voy a decir, como decía alguna vez un enólogo que conocíamos, preguntarte cuánto tiempo te tiene que durar una botella de vino tinto.
¿no? A ver, te preguntaría, a ver si estamos en el mismo sentido. ¿Cuánto tiempo te dura una botella de vino tinto? ¿Ya destapada o así Sí, para ya, guardarla? o guardada o como tú quieras. ¿Cuánto tiempo te guarda? ¿Cuánto tiempo te No, aguanta? pues mira, por ejemplo, todavía esa primera cosecha, que fue 2013, hace 2 semanas abrí una botella y estaba buenísimo. Oye, te voy a decir como nos decían y creo que es un consejo que los escuchas y nosotros podríamos decir, dicen que cuánto te dura una botella de vino tinto, pues de aquí al fin de semana, ¿no? Sí, sí. ¿No? De aquí al fin Por de eso te semana, decías, ¿la ¿no? abrimos o no la abrimos? La abrimos, Antonio. Oye, esta parte gastronómica muy interesante, pero lo importante para nosotros en este momento, después de conocer este proyecto que parecería hasta para hacer una película, se encuentran ustedes con México CO2. México CO2 es un brazo, tú nos dirás si estamos correctos o no, el brazo verde, el brazo ecológico de la Bolsa Mexicana de Valores. Rapidísimo, cuéntanos, ¿cómo te acercaste a México CO2? ¿Cómo te acercaste a la Bolsa Mexicana de Valores? Y llegan a lo que vamos a platicar en unos momentos. Sí, pues mira, nosotros estamos en el estado de Querétaro y como que la visión del estado es pues todo este tema ecológico, reducir emisiones, incluso creo que a partir del año que entra en vigor un impuesto verde a las empresas que no han reducido sus contaminantes. Entonces estábamos justo en un desayuno en donde estaban presentando el secretario del Prete toda esta visión y me acuerdo que terminando el desayuno nos acercamos con él, eh, siempre teniendo en mente que el viñedo o el vino tiene que tener detrás un viñedo, que en este caso es nuestro, y que es como si tuviéramos un pequeño bosquecito, ¿no? Por cada 2 botellas de vino que nosotros hacemos hay una planta, que es prácticamente un árbol. Y por el manejo que tenemos, pues es prácticamente, o sea, tenemos una superficie foliar muy interesante y prácticamente pues es como si tuviéramos un bosquecito ahí como de 12 hectáreas, ¿no? Entonces, pues le contamos toda esta historia, le pareció muy interesante y nos presentó ahí con la gente de México 2 que también estaban en ese desayuno. Y pues a partir de ahí empezamos a platicar, empezamos a darle forma al proyecto y pues yo creo que a todos nos pareció interesante poder sacar este vino que sería el primero en México que pudiera tener la clasificación como de carbono neutral. Un vino de carbono neutral. En español, simple y llano, ¿qué significa, Antonio? Quiere decir que compensamos nuestras emisiones de CO2. Digamos, Compensan lo que contaminan. correcto. ¿Ok? Digo, ya ves que hace algunos años hubo ahí sobre todo es un tema que es muy fuerte en Europa. Cada vez más a las empresas europeas les piden pues entregar informes de lo que emiten, etcétera. Y hace como 3 o 4 años hubo un escándalo ahí con Volkswagen, ¿no? Que había como que truqueado cifras y demás. Acá en México, pues esto es todavía totalmente voluntario, pero pues digo, y también por el negocio en el que estamos, la verdad es que desde que entras a un tema como de vino y de querer tener el viñedo, pues ya traes como que cierto amor por la tierra. Uh-huh. Entonces, dijimos, bueno, pues ya, de cualquier forma ya habíamos dado ciertos pasos como para reducir emisiones sin que fuera algo como muy formal o, ¿no? Simplemente como, pues, se te da la oportunidad de tener paneles solares, los pones y bueno, pues ya baja tu consumo energético, baja tu huella de carbono. Tenemos un tanque para la fermentación del vino, que además de que nos ayuda a hacer buen vino, aprovecha la acción, el CO2 que despiden las levaduras cuando están fermentando, el tanque lo capta y ayuda a hacer un proceso que se llama remontado, que es cuando haces vino tinto, las levaduras generan gas, CO2, y empujan las cáscaras para arriba. Entonces tú esas cáscaras quieres que estén sumergidas y adentro del vino porque es ahí donde está todo lo que le va a dar lo bueno al vino tinto, ¿no?
Entonces, de otra forma, pues tendrías que tener alguna otra acción mecánica para estar empujando ese sombrero y que esté en contacto con el jugo. Acá, pues el tanque lo hace en automático y te ahorra esa acción mecánica, ¿no? Y así diferentes cositas. Entonces, pues ya fue como la cereza en el pastel poderlo formalizar. Y pues también yo que es interesante ahorita que mencionabas que estamos mandando nuestro vino a Alemania, Bélgica, Estados Unidos, que son mercados a lo mejor más sensibles en tema de medio ambiente, pues pueden entregar un producto en donde un tercero me verificó y me certificó como carbono neutral. Carbono neutral, carbono igual a cero. ¿Cómo se compensa? ¿Cuál es el papel que llegó a ser México CO2 y la conexión con la Bolsa Mexicana de Valores? Pues lo primero es determinar la huella de carbono de San Juanito, ¿no? Entonces, nos hicieron una especie de auditoría. Tuvimos nosotros que entregarles información desde los agroquímicos que usamos en el campo, todas nuestras compras de combustible, todas nuestras compras de energéticos, luz, etcétera. Igual ese mismo cálculo de la cantidad de jugo que fermentamos, porque pues, las levaduras se comen el azúcar, generan dióxido de carbono y generan alcohol. Y entonces determinan la huella, ya sea en CO2 o CO2 equivalente, porque también hay cuentan emisiones de metano y demás, y al final pues ya te dicen, bueno, tu huella de carbono es tanta. En nuestro caso fueron 358 toneladas, que pues así te dan el número y si no tienes el contexto dices, bueno, pues es mucho, es poco, Es muchísimo. ¿no? Pues lo que nos dijeron es que es una huella pequeña, ¿no? ¿Y Digo, cómo se compensa? ¿Cómo se compensó? Pues lo puedes compensar ya sea por medio, por ejemplo, de nuestras plantas. Tendríamos que hacer el cálculo de cuánto CO2 absorben y quitan de la jugada. En este caso, eso se dejó para una segunda fase y ahora pues, se compensó por medio de bonos de carbono contra un proyecto de bagazo de caña en Veracruz. Entonces, digamos, o San Juanito emite ciertas toneladas de CO2 en el año, tenemos que tener una contraparte que las esté captando, se hace el match y entonces por eso puedes llamarlo neutral, porque ya más uno menos uno se neutralizan y caen en cero. O sea, ya se queda la emisión de CO2 en cero, ¿no? ¿Hacia dónde Correcto. vamos? Esto pues te hace así como, por qué ser tan avanzados? ¿Por qué ser tan avanzados en un país en que a veces pues la ecología es algo que está todavía afuera, ¿no? O la responsabilidad ante la tierra, ante los consumidores. Por qué hacerlo? Y sobre todo un pequeño viñedo como el de ustedes. Pues mira, yo creo que fue una conjugación de factores. El primero, como te decía, es algo que como que está trabajando siempre en el subconsciente, ¿no? Ya traes como la parte de te gustan las plantas, te gusta la tierra, te gusta trabajarla y sacar la fruta que después vas a poder convertir en vino, ¿no? Que desde ahí se me hace un producto muy noble y luego se presenta la oportunidad. Entonces, pues ya es algo que ya traes como las decisiones que tomas en cierta medida están orientadas para allá. Se nos presenta la oportunidad al conocer a México CO2, a sus directores, los analistas. Y como es como cuando los engranes se embonan, ¿no? Claro. Pues tienes pláticas iniciales, hay empatía y como que el proyecto empieza a trabajar casi solo, ¿no? Y sin esfuerzo. Empiezan como que las piezas a trabajar, todo el mundo Además, hizo buen equipo. Además, perdón, Antonio, además, pues esto te viste, ¿no? Te viste de alguna manera. Recordaremos al auditorio, hay ya muchos fondos de inversión en el mundo que no invierten en empresas que sean socialmente responsables, ¿no? O sea, fondos en el mundo que dicen, yo no le entro si eres agresivo con el medio ambiente. A ti llegar con un buen vino, con un buen sabor, un buen buque, y además llegar a esos países como Alemania, como Bélgica y Estados Unidos, con un certificado de que estás compensando las emisiones, pues hasta la gente creo que le sabe más sabroso, ¿no? Justo, yo creo que es un gran diferenciador.
Digo, ahorita ya, justo en estos meses que estamos cosechando, es nuestra 10ª cosecha, que pues para el tiempo de un viñedo la verdad es que no es nada, ¿no? Hay viñedos que tienen 500 años. Y pues sí, siempre llegas con la oferta y pues te toma tiempo construir marca, etcétera. Y yo creo que algo como esto pues, sí puede ser un gran diferenciador para San Juanito, sobre todo si lo empalmamos con que tenemos el interés de estar presente en mercados como Alemania, como Bélgica, como Estados Unidos, que digo, y aquí en México también, ¿eh? Muchas otras empresas y cada vez son más, que están buscando pues, iniciativas verdes o, digo, no sé, si por ejemplo los regalos ahorita que viene fin de año, ¿no? Iban a ser de cualquier vino o pueden ser de un vino que es a lo mejor un poco más amigable con el medio ambiente, pues igual la decisión de compra se puede inclinar hacia cierto lado. Oye, dos preguntas para terminar la conversación, Antonio. Acercarte a la bolsa significaría también más adelante, digo, creciendo y todo esto, pues a lo mejor llegar a emitir deuda, ¿no? Y sé que el tamaño es pequeño ahorita, pero pues si ya dieron un paso hacia adelante, dicen que se recorren 1000 kilómetros empezando con un paso, ¿no? A lo mejor más adelante, pues llegar con los inversionistas y decirles, oye, tenemos un buen proyecto, necesitamos dinero para expandernos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Digo, ahorita yo creo que el tamaño de San Juanito es muy pequeño, como dices todavía, pero pues, Roma no se construyó en un día. Entonces, y teniendo este acercamiento y si siguen las cosechas buenas y seguimos haciendo bien las cosas, pues, posiblemente en un futuro no muy lejano podemos estar ahí y no solo con deuda, pues a lo mejor también con alguna emisión de acciones, no sé, ¿no? Va a ser un camino sin duda muy, muy interesante. Perfecto. Oye, y damas, están entre Tequisquiapan y Bernal. Por ahí, Sí, por sí, ahí correcto. estarían, en la parte está la ruta del vino. Y vamos a terminar con un anuncio porque nos decían que tienen incluso ustedes un pequeño hotelito, ¿no? Tienen un pequeño hotel en el que ofrecen una experiencia, conocer los viñedos, desayunos, probar los vinos por ahí. Cuéntanos, casi como anuncio comercial, ¿qué es este proyecto? Sí, claro, pues ahí los esperamos el fin de semana. Tenemos justo la terraza de la bodega, la tenemos abierta al público los fines de semana. Estamos haciendo el recorrido, vemos el viñedo, vemos la parte, digamos, explicamos el proceso ahí en la bodega, cómo es que la uva se convierte en vino. Pasamos a la cava, nuestra cava está 6 metros bajo tierra y ahí es donde tenemos las barricas donde le damos la crianza a nuestros vinos. Quien se quiere quedar a comer, tenemos un horno de leña, estamos sacando pizzas, y luego ya quien quiere la experiencia completa de fin de semana, tenemos la casona, que originalmente era la casa de uno de los socios de San Juanito, que después se bajó del proyecto, y la cual remodelamos para poder recibir huéspedes. Entonces son nada más 5 habitaciones. Muchas veces pues, es la familia completa la que nos renta la casa completa, pero hay veces que es una pareja celebrando aniversario de bodas, o sea, como plan romántico también jala padre. Perfecto. Antonio Treviño es enólogo y director general de San Juanito. Te agradecemos mucho el haber estado en El Economista y ser de la primera empresa mexicana vitivinícola que emite el carbono neutral, carbono igual a cero, una responsabilidad social. Gracias por haber estado en el podcast del Economista. Muchas gracias, Eduardo, con mucho gusto y los esperamos por allá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado y tomarse el tiempo de estar en El Economista. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del eleconomista.com.mx. El Economista, podcast.